Señoras y señores, Cadena Nacional ya está en el aire. En día jueves a las 21 horas es nuestra cita todos los días con esta conversación urgente, pero sin apuros de cada noche. En el año 2001, el entonces funcionario de Carabineros, Gerhard Schrant, se encontraba junto a un grupo de compañeros en las cercanías de la localidad de Alto Hospicio, buscando los restos de quienes podrían haber sido en aquel entonces víctimas del psicópata de Alto Hospicio. En un momento, y luego de que algunos compañeros salen de un pique minero en las cercanías de esa localidad, escucho una conversación entre dos oficiales en que se dialogaba respecto a que habrían encontrado en aquel lugar los restos de personas posiblemente muertas luego de 1973 en nuestro país, personas desaparecidas. Gerhard se quedó con esta información durante bastante tiempo al no encontrar los canales para comunicarla al interior de la institución. Se quedó con el peso de su conciencia, ¿no? Tiempo después sale de Carabineros y tiempo después vuelve a ingresar. Vamos a dar cuenta de cómo volvió a la institución, pero queremos conocer los antecedentes y los pormenores de este caso que fue tomado el año pasado por el semanario The Clinic. La periodista Alejandra Matus lo acompañó al lugar incluso y escribió una crónica respecto de lo que ahí vio. Queremos reconstruir esta historia y para ello estamos justamente con la periodista Alejandra Matus, editora del semanario The Clinic, y con el ex funcionario de Carabineros, Gerhard Schrant. Bienvenidos a Cadena Nacional, por favor. Hola, Alejandra. Bien, ¿y tú? Bien. Gerhard, Iván. Intenté reconstruirlo como pude. No es una historia fácil, no es sencilla porque tiene muchas vueltas, las vamos a conversar acá. Bienvenidos ambos. Muchas gracias. Comencemos desde el inicio, ¿no? Cuéntanos un poco, Gerhard, qué es lo que recuerdas de ese día en el que escuchaste esta conversación de dos superiores, entiendo, a ti en aquel momento, ¿no? Sí, bueno, en relación a lo que tú me preguntas, cuando yo estaba en Carabineros, la institución, Sí. salí destinado a Alto Hospicio, primero Ya. que todo. Ajá. Y a raíz de todo lo que pasó con el psicópata Sí. Alto Hospicio, tuve que participar en muchos procesos de búsqueda de otros cuerpos que eran relacionados con las niñas de Alto Sí, Hospicio. claro. Y en ese proceso, en una tarde que yo fui a dejar una colación a la gente que estaba encargada de trabajar en el terreno Ok. y bajar a los piques, yo me acerco a dos oficiales de Carabineros y otros que están ahí también ¿Ya? en el sector de los piques trabajando, y veo que ellos sacan, después de sacar la jaula, que era el lugar o el medio por el cual a ellos se les llevaba a la profundidad de estos piques. Perfecto. La jaula se abre, ellos bajan y se acercan a estos dos oficiales y empiezan a conversar con una cámara de video. Ya. Esta cámara de video ellos se la empiezan a mostrar y en la imagen de la pantalla, ese día había mucho sol, Ya. no se distingue bien, pero sí se veía una especie de luz y rodeado obviamente la oscuridad del túnel Por del supuesto. interior del pique. Ya. Y ellos empiezan a relatar qué vamos a hacer con estos cuerpos, porque la verdad es que yo pensé que era relacionado con los cuerpos de más niñas. Perfecto. Pero ellos dicen, no, ¿son niñas? No, no son niñas. ¿Pero qué hacemos? Y un oficial le dice al otro, mira, Francisco, hazlo tú, ve tú qué hacemos. Y Francisco González Carballo, que era el capitán de la unidad, ¿Ya? le dice al capitán Reyes Ponce, le dice, mira, César, ve tú porque tú eres más antiguo, que era el encargado del GOPE en ese momento. Ok. Y aquí empieza a tejerse todo esto, que a mí me llamó la atención, porque después los libros, por ejemplo, de guardia, ¿Ya? no había ningún escrito relacionado o alguna denuncia relacionada con un hallazgo, por ejemplo, de otros cuerpos. Perfecto. Y ni siquiera tampoco con cuerpos de menores, de mujeres, de niñas. Entonces eso me llamó la atención y empecé a canalizar obviamente esta información con otros funcionarios que habían estado en el lugar. Esto después obviamente se supo en la subcomisaría de Alto Hospicio. Ya. Y ahí había más de 20 funcionarios que después tuvieron acceso a comentarios, no en el lugar como yo, pero sí posteriormente se supo que habían encontrado estos cuerpos. Pero ahí en el lugar, Gerhard, ¿tú nunca escuchaste que se dijera que esos cuerpos corresponderían eventualmente a personas desaparecidas? Claro, en ese momento ellos hablaron en el momento que podían ser pirquineros o un pirquinero, porque se escuchó esa palabra, y después de eso yo con esa información le pregunto a los funcionarios, y esos funcionarios fue uno, por ejemplo, el conductor del capitán de la unidad,
el cual tenía más acceso a información, siempre por ser el conductor del jefe de la unidad, y le pregunto a él, que era el de apellido Lara Ogalde. ¿Ya? Esta persona dice que hay un cuerpo, después reconoce que sí hay un cuerpo de Pirquineros, pero que esa información la dejáramos ahí, en el fondo, que no había que hablar más de ese tema y todo. Okay. Entonces yo con otros compañeros empezamos a preguntar, que era Hidalgo, que es el compañero que me acompañó ese día, y así otros más, pero después se supo que sí habían cuerpos que podían pertenecer al periodo del 73, pero yo siempre me quedé con la idea de averiguar más. ¿Ya? Posteriormente a eso, yo canalicé esta información en el año 2004, el día 3 de marzo. ¿Ya? Fue la primera vez que yo me acerco, que fue 1 año y medio que yo tuve esta información dando vuelta en mi cabeza, pero como en la institución lamentablemente no hay dónde canalizar este tipo de cosas, nadie te lo explica, nadie te enseña, nadie te guía. ¿Ya? Entonces yo fui a una médico institucional del Polimed de Iquique. Ajá. Y esta médico institucional me da 10 días de licencia, me dice que yo tengo un estrés laboral en el fondo, y después me da 4 días más de licencia, pero nunca me dio una solución. Entonces después yo eso lo canalizo a través de médicos civiles, y acá me dicen, Gerhard, tú tienes un conflicto vocacional. Y ahí yo decido renunciar. Posteriormente a eso, pasan 3 años, yo nuevamente me reincorporo, y en ese momento de reincorporación yo decido postular al GOPE. Posteriormente a eso llego al GOPE, es que esta historia es así. Sí, claro. Llego al GOPE y por esas casualidades de la vida, uno de los oficiales que iba a cargo de una compañía se lesiona, no puede ir y lo asiste otro. En su reemplazo va otra persona, y era el entonces justo la persona que estaba a cargo de la búsqueda de los cuerpos de alto hospicio, que era el capitán Reyes Ponce, César Reyes Ponce. Llega ahora como comandante a hacerse cargo de este grupo de personas y nos vamos a la campaña. Y en el proceso de esa campaña, yo me lo encuentro a él o él nos encuentra a nosotros, y éramos un grupo de pocos hombres que habíamos ahí, máximo éramos 17, no éramos más que eso. ¿Ya? Y estábamos todos alrededor de una fogata, y él empieza a conversar historias de alto hospicio y otras historias más de carabineros, y nos empieza a subir un poco el ánimo, que estábamos bien destruidos después de 10 días de entrenamiento en el desierto. ¿Ya? Y nos cuenta que él vivió muchas cosas y empieza a relatar lo de Iquique. Y en ese relato alguien dice, Gerhard, por mí, o Chirant, también estuvo en Iquique. Y el oficial se acerca a mí y me dice, ¿quién es Chirant? Yo levanto la mano, le digo, soy yo, mi comandante. Le dice, no, me acuerdo de ti. Y yo le digo, sí, yo me acuerdo de usted. Claro. Y me dice, ¿de qué te acuerdas? Y yo le dije, me acuerdo cuando ustedes estaban en el proceso de búsqueda de los cuerpos de las niñas de alto hospicio, y ahí se encontraron algunas cosas, le dije yo. Y me dice, sí. Y me dice, ¿qué cosas? Y yo le digo, se encontró primero que todo un fuelle gigante de 200 años de historia, que después lo trasladaron a una unidad como adorno. Pero esa no era mi pregunta. Sí, me dice, ¿y cómo sabéis tanto? Y le dije, no, me acuerdo algunas cosas. Y me queda mirando y le quiero hacer una pregunta, le dije a mi comandante. Me dice, dime, ¿y qué hay de cierto? Le digo yo. Y aquí es cuando yo corroboro ya definitivamente la información de ese entonces, que podían ser supuestos pirquineros, Sí. que también necesitaban una sepultura, por supuesto, y todo, y que nunca se supo qué pasó con ellos. Yo aquí corroboro que ya pertenecían al periodo 73, cuando él me dice, cuando yo le pregunto, le digo, ¿qué hay de cierto, mi comandante, en relación al pirquinero o a los pirquineros que se encontraron en Alto Hospicio? Y me queda mirando, me dice, ¿y tú, weón, cómo sabes tanto? Perdonando la expresión. Por supuesto. Yo le dije que yo estaba a su lado cuando eso ocurrió. Y dice, no son pirquineros, weón. Y no era uno, eran como 16 personas, y esas personas, por las vestimentas, por cómo se encontraban amarrados sus cuerpos y cómo estaban en esos piques, pertenecían al periodo, o pertenecen al periodo del 73. Eso fue lo que él dice delante de todos los otros compañeros. Y ahí sigue ya otra historia. Vamos a volver por esa historia, Gerhard. ¿Cómo te enteraste tú, Alejandra Matus? Porque entiendo que ustedes viajaron, ¿no? Fueron al lugar. ¿Con qué se encontraron? ¿Pudiste llegar hasta, pudieron bajar a esos piques? ¿Pudiste ver algo? ¿Se podía reconocer algo de lo que ahí había? ¿Cómo te acercas tú, Ale, a esta historia? Bueno, primero me acerco, ¿cómo se llama el actor? Alejandro Goich. Alejandro Goich. Alejandro Goich. Cuando él recibió el premio Caleuche, hizo un llamado a quien tuviera información de detenidos desaparecidos. Hace un par de años. Hace un par de años, claro. que fue muy emotivo, sí, claro, ese minuto, porque él quería encontrar a sus su amigos. Me acuerdo, sí, claro. Y Gerhard, a través de una historia larga, pero Gerhard se pone en contacto con él y le va entregando esta información. Y Alejandro se pone en contacto conmigo para contármela. Perfecto. Y así contacto a Gerhard, viajé, lo entrevistamos,
sobre toda su carrera y distintos episodios de Carabineros, contrarrestamos la información de que los oficiales efectivamente existían, digamos, la información que nos entregó Gerhard estaba documentada también. Ajá. Y entonces decidimos viajar al norte y pudimos recorrer en una mañana y localizar un lugar que nos parecía que podía ser el pique, que le parecía a él en realidad, porque él era el testigo. Estamos viendo la imagen en este momento, claro, de esa nota, Alejandra Gerhard, de ese recorrido. Sí. Y pero ese pique estaba tapado, estaba relleno con escombros. Ajá. Gerhard, cuando volvimos a Santiago, entregó esta información a la justicia. Fuimos al Ministerio de Justicia, que primero recibió esta información. La información se derivó al ministro especial para casos del norte. ¿Ya? Y ahí viajamos otra vez, porque lo citaron y se hizo un recorrido con el magistrado y peritos para fijar el lugar. ¿Ya? Hay no sé cuántos piques mineros. 800 piques. 800 piques. Sí. Y lamentablemente la diligencia se hizo en una mañana y corriendo. En 2 horas y media. Gerhard corría por los cerros era literalmente corriendo y nosotros detrás tratando de seguirle el paso, Claro. Sí. pero corriendo contra el tiempo para poder ubicar el posible pique. Yo creo que se marcaron como 2 piques que posiblemente pudieran ser, pero ahí lo que ahora se necesita son los recursos, ¿no? Claro. Yo creo que Gerhard ya cumplió con su papel de señalar lugares posibles, pero no se le puede pedir a él que diga exactamente aquí, que a lo mejor era la expectativa del juez que le dijera, con 100% de seguridad no puede saber. Pero hay una zona ¿Ya? más o menos delimitada y que pudiera rastrearse, vuelvo a decir, De mejor manera, con más tiempo, recursos, con más recursos. con más Claro. tiempo, con más recursos y también con tiempo para que Gerhard pudiera, por ejemplo, recorrer esto en moto, que era como lo recorría entonces, porque toda la primera vez que fuimos nosotros, Sí. también teníamos temor de que alguien nos detuviera, que no lo pudiéramos hacer. Lo hicimos a pie. Las 2 veces se hizo a pie. Entonces, el tema más global de la búsqueda de detenidos desaparecidos es que, así como lo ha señalado Gerhard, y yo sé de buena fuente que hay por lo menos 40 lugares donde hay una cierta certeza de que pudiera haber cuerpos de detenidos desaparecidos. Y sin embargo, a veces los jueces se demoran en ordenar, pero la mayoría de las veces el Estado no pone los recursos. Alejandra Matu, tu descripción de este caso lo hiciste en más de un reportaje. Fue una Claro. serie como de 3 reportajes, Exactamente. ¿no? Fueron bastante largos. Bueno, de ahí son todos estos videos también que pudieron captar en todo este proceso que viviste con Gerhard, ¿no? ¿Pudiste conversar o intentaste conversar con estos oficiales que habían tenido aquella conversación que Gerhard intuyó en una primera instancia, años después comprobó que se podía tratar, o según ellos se trataría, de personas desaparecidas post-73? Claro, intentamos a través del Departamento de Comunicaciones de Carabineros. El Departamento de Comunicaciones nos confirmó que uno de ellos continuaba en la institución, el otro estaba en retiro, y hicimos las solicitudes de entrevista y no nos respondieron nunca. Gerhard, ¿qué es lo que ha significado para ti y qué es lo que te hizo hablar, Gerhard, y tratar de canalizar esta información que tú tenías? Yo me imagino, por lo que me describías y me contabas fuera de aire, que hay una suerte de peso de la conciencia, ¿no? Que de hecho te hizo dejar la institución en un momento. Cuéntame un poco cómo llevaste esa información en tu fuero interno. Bueno, igual, Iván, lo que pasa es que esto igual fue complejo. No fue tan fácil al principio, porque, como dices tú, mucha gente también lo interpreta de esa manera en relación al peso de conciencia. Y que muchos esperan años y el peso de la conciencia es tal que después deciden hablar. Claro. En este caso fue un poquito al revés. A ver. Porque yo siempre traté de buscar qué realmente pasó, porque independientemente que al principio yo no sabía qué personas eran las que estaban ahí abajo del pique, siempre pensé que estas personas sí tenían que llegar a sus familiares, recibir una digna sepultura. Somos seres humanos y el tema aquí es un tema más relacionado con valores y con derechos humanos. O sea, esa era mi esencia en un principio y siempre lo ha sido así hasta el final.
pero cuando yo canalicé esta información, la tuve solo 1 año y medio en mi mente, tratando de saber qué podía hacer, buscando como el canal, el curso de acción correcto, y todos mis compañeros, las personas con las que yo me relacionaba y hablaba dentro de la institución de Carabineros, me decían, no lo hagas, güey, porque te va a traer problemas, vaya a terminar afuera y el hilo se corta por los más delgados. Siempre me decían lo mismo. Entonces, con toda esa carga, ¿no? temor como infundado que muchos funcionarios tienen, que es como una especie de síntoma que ellos sufren, que es la sumisión, siempre también te achacan un poco eso y te lo cargan. Entonces uno empieza a pensar, ¿qué hago realmente? Y como no hay esta vía formal para hacer una denuncia dentro de la institución, ellos que son las personas que a veces siempre hablan de valores institucionales, de moral, sí, claro, de ética profesional y tantas cosas, en un momento te ves envuelto en que la institución que habla tanto de eso no lo hace y no sabes cómo canalizar una información que es tan vital, tan importante, independientemente de quién sean las personas que estaban muertas y debajo del pique, merecen que esto salga a luz, que se hagan las denuncias y que por último Carabineros lo canalizara a través de tribunales, y eso tampoco se hizo. Por ejemplo, yo cuando hice la denuncia después en la Fiscalía Administrativa de Carabineros, claro, cuando ya yo corroboré la información que fue después del 2009, con una capitán, Claudia Enoch Guerrero, ella toma la denuncia y aquí Carabineros vuelca esta información como un sumario, pero el sumario lo transforma en una caída que yo había tenido en las montañas, esquiando. Y son 202 fojas que se dedican a investigar la caída y que sí, que no, que fue en acto de servicio y no lo fue. Y yo les mandaba oficio a Carabineros y les decía, eso no es para mí lo importante. Yo estoy haciendo una denuncia y me interesa saber qué va a pasar con esto y por qué no se investiga, por qué Carabineros por último no lo remite a la justicia ordinaria y esto se investiga como corresponde. Pero no pasó eso. Entonces, eso fue lo complejo. Por eso quería aclarar que el tema no era un tema de conciencia ni una carga de conciencia, sino que no hay los cursos hasta el día de hoy en Carabineros. Muchos funcionarios sufren ciertos abusos, mujeres dentro de la institución, pero en la institución no hay una entidad seria o externa que tú puedas ir a denunciar un hecho así importante y que después no sufras persecución por eso, por parte de la institución. Eso bueno, fue lo complejo. importante aquí es que en esta segunda parte, cuando él corrobora esta información con el capitán ahí en esa fogata, y el capitán le dice que no lo denunció porque Carabineros ya estaba muy complicado con las acusaciones de alto hospicio, que por supuesto claro, no iba a denunciar otra situación. Te quedaban como 10 días, ¿no? Le quedaban como 10 días para graduarse del GOPE, que es un curso súper extremo y ya. Sí, claro. Y el curso de acciones fue que empezaron a pasar cosas que lo rechazaron del curso, después que le decretaron no sé qué incapacidad mental para continuar en la institución. Básicamente lo sacaron de la institución. Justo después de que él tiene este episodio en que corrobora la institución y todos los compañeros le dicen, además, perdón la expresión, pero dice, nos cagaste a todos porque ahora nos van a castigar a todos. O sea, el estímulo institucional era guardar silencio. Gerhard, claro. ¿Y has sido víctima de algún tipo de amenaza? ¿Has temido que te ocurra algo como por tu integridad? Cuéntame un poco eso, porque yo imagino con una información tan sensible y como ustedes dos cuentan, luego de los esfuerzos que se hizo por tapar todo esto, yo imagino que hay personas que les interesa que esto no salga a la luz pública, ¿no? ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Cómo lo has vivido en términos de si has tenido algún tipo de llamado, de temor, amenaza? La verdad es que, mira, en relación a lo que es las primeras como amenazas que yo tuve ya dentro de la institución cuando todavía era funcionario, porque después de todo esto a mí sacan del GOPE, me trasladan y obviamente yo me deprimí con todo este proceso, porque buscando ayuda nunca la encontré dentro de la institución. Entonces me deprimí mucho en realidad. Entonces Carabineros me aconseja una medicación. Y me aconseja también que yo tenía que practicarme electroshock y que esa era la razón para que yo pudiera continuar en la institución. O sea, si no te lo practicabas no podías seguir fuera. Siendo un la comisión determina, la comisión médica, que también son oficiales de Carabineros y todo, también tienen esta información, habiendo oficiales, generales, gente que podía hacer algo por esto para que solo se investigara. Si acá no es un tema en contra de Carabineros. Es un tema que yo encontraba que era importante y lo encuentro aún que es importante para que se investigase y se le diera, como digo, siempre digna sepultura a esas personas. La institución, ¿qué es lo que hace? Me exige medicación fuerte y la que yo tampoco me tomaba.
porque yo estaba consciente de que no se daba medicamento. Entonces fue súper traumático ese episodio, esa parte, y empecé con licencias médicas, pero Carabineros me pide esa condición. Electroshock, de lo contrario yo no puedo continuar en la institución. Mi vieja se niega, que es mi mamá. Ella se niega y hablamos un poco de esto y yo estaba con duda, ¿me lo hago, no me lo hago? Y después supe que también esto podía traer consecuencias graves, complejas, porque yo tampoco conocía las intenciones de Carabineros. Si me estaban aconsejando algo así, ¿quién sabe lo que pueden haber hecho en ese proceso? Entonces dije no, me negué. Y también por eso después yo termino fuera de la institución. Pero antes de eso viene el tema de la amenaza, de lo que tú me preguntas. Que fue una amenaza diplomática, como le contaba yo a Alejandra Matú. En un proceso cuando yo estaba en la 38 comisaría ya de servicio, trabajando, después del proceso del GOPE, yo me llaman a firmar mis calificaciones. Yo siempre estuve calificado en lista 1 con notas de mérito, rescate, salvavidas. Fue todo un proceso institucionalmente agradable para mí hasta cuando empezó a pasar esto. Y me llaman a firmar mis calificaciones. En lista 1 nuevamente, por supuesto, al GOPE, porque yo como pertenecía todavía a esa, por documento a esa unidad, a esa rama, claro. Tenía que trasladarme ahí, pero yo estaba en la 38 comisaría sirviendo de servicios en esa comisaría. Ajá. Y el mayor, que era a cargo en ese momento, el señor Poblete, de apellido Poblete, él dispone un vehículo especial de color azul oscuro, de civil, no institucional, con colores institucionales, y 3 funcionarios. Entonces él me dice, Gerhard Oscherant, tú te vas a ir, te van a venir a buscar. Nada más. Yo le dije, pero yo puedo ir solo a firmar. Y le dije, no, tú tranquilo, te van a pasar a buscar, tú estás listo con tu uniforme y tus cosas a tal hora. Y me pareció un poco extraño. Llega este vehículo civil, con 3 hombres de civil, sin uniforme. Había un sargento, un conductor y atrás un acompañante. Yo me subí al lado derecho, la parte posterior de los asientos de atrás del vehículo. Y cuando subo, ellos empiezan a salir de la unidad bien lento y me dicen, oye, en todos los años de mi carrera, me dice el sargento, nunca vi que alguien se le tuviera que trasladar a firmar una calificación y que lo cuidaran tanto, me dice. ¿Qué pasa? Y yo le digo, no pasa nada, no entiendo tampoco, porque para mí también es raro. ¿Y quiénes son ustedes? No, nosotros simplemente estamos cumpliendo una misión, dice, un servicio y nada más que eso. Y no tenía los nombres y nada. Y le dije, pero mi sargento, ¿pero usted qué es lo que hace? ¿Por qué lo llamaron? ¿Quién lo llamó? No, yo recibo órdenes de arriba solamente y eso. Como me dio a entender que no quería hablar ni quiénes eran, ni su nombre, ni su apellido, nada. Y lo encontré bien extraño. Y en un momento me dice, ya pues flaco, dime, ¿qué es lo que sabes? Porque tú tienes que saber algo. O eres amigo de un general, o de alguien de inteligencia, o eres tú de inteligencia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no quieres? ¿Por qué te tengo que llevar y traer más encima? O sacarte yo en este vehículo. Para firmar tus calificaciones. Claro, un proceso básico, las calificaciones, y a firmarlas, que uno lo hace normalmente solo. Entonces le digo, la verdad es que si yo le cuento lo voy a comprometer, le digo yo. Me dice, ¿pero puedes confiar en nosotros? Le dije, sí. Me dice, oye, ¿y tú siempre andas armado? Sí, le dije, yo siempre ando con algo, por si acaso, porque tengo que protegerme. Fue la única pregunta que ya me pareció un poco extraña. Y yo le digo, ¿sabe qué? Esto se relaciona y me da la impresión que tiene que ver con información de detenidos desaparecidos, le dije. Pero si yo ya le conté, lo voy a involucrar, porque usted también es responsable. Me dice, no, supongo que no estás grabando, ¿no? Yo le digo, no, yo sí andaba con mi grabadora, por supuesto, pero le dije que no. Y me dice, tú sabes que tienes corta vida, ¿no? Y ahí me quedé pensando. Yo le dije, no, yo confío en otras cosas, le dije, nada más. No le di más explicación, nada, pero me quedó dando vuelta a eso. Obviamente en el momento no lo tomé como una amenaza directa y todo. Me fueron a dejar, pero sí tenían un comportamiento medio extraño. Me van a dejar, me esperan, yo firmo calificación en lista 1, salgo del GOPE y ellos estaban esperando en el auto y hablaban y cosas y todo. Después yo no hablé nada más con ellos. Y siempre atento en qué momento podía bajar o algo, porque en realidad a esa altura vi tantas cosas que ya no sabía qué podía pasar. Pero sí siempre he tratado de cuidar mi espalda. ¿Has hecho esta denuncia, Gerhard, perdón, de esto que me estás contando? Sí, gracias a Alejandra, que ha sido la única persona que ha estado fuertemente a mi lado, de principio a fin, mi amigo también George, que siempre ha estado apoyando esta causa. He logrado más cosas, pero me doy cuenta que hay un desinterés total muchas veces en las propias autoridades. Por ejemplo, lo que decía Alejandra, cuando fuimos, nos trasladamos al desierto con el señor ministro Ormazábal. Te pregunto, más allá del hallazgo, ¿no? De este supuesto hallazgo y de la información que tú conoces, acerca de este trato que te dieron cuando fuiste a firmar tus calificaciones, esta amenaza, ¿has denunciado a la justicia esto que me estás contando? Lo he relatado, por ejemplo, en la Comisión de Derechos Humanos, en cada... ¿De la Cámara de Diputados?
No, en la comisión del Ministerio de Justicia. Perfecto, la comisión o ya. sea, claro. cada vez que da el relato, lo da el relato completo con todo lo antes. Fui a la Exactamente. fiscalía. A la fiscalía primero también a la lo de- fiscalía, porque no se sabía qué tribunal iba a tomar el Por caso. Entonces, jurisdicción. declaró ante la fiscalía, ante el programa de Derechos Humanos y Sí. luego ante el ministro en La Serena. Y como parte del relato completo está también este episodio, pero no hay una denuncia específica por Claro. amenaza, digamos, porque también las amenazas cuando las tramita la justicia para que la amenaza sea considerada, te piden que haya como Claro, un muchos arma, requisitos, ¿no? muchos Sí. requisitos, Ajá. claro. Sí. Y Pero dos él lo veces- sintió como amenaza. Perdón, y después en 2 ocasiones más, volviendo al tema de la amenaza, que tuve un seguimiento de 2 personas. Pero yo a veces no quiero ver cosas donde no las hay. Tampoco quiero esperar la acción de algo. Me refiero a que sí han habido cosas. Que yo como también ex policía, yo me doy cuenta de ciertas cosas. Y tengo que cuidarme y observo y camino por los lugares donde hay cámaras, y etcétera. Tomo ciertas precauciones. Pero lo más notable después fue que me llegó un mensaje a través del WhatsApp con una máscara de color blanca, que es una película, una serie que están dando. ¿La Casa de Papel? Sí, ¿Ya? justamente. Y me ponen abajo, cuida tu voz. Un mensaje breve, cuida tu voz, nada más. Yo no lo consideré tampoco a más porque muchas veces hay amenazas y cosas, pero también obviamente a raíz de todo esto, o sea, esa amenaza yo no la tuve antes, la tuve después de todo el proceso, después de que hice las denuncias y se hizo conocido esto. Alejandra Matus, para empezar a cerrar, tú tienes experiencia en este tipo de casos, de detenidos desaparecidos, los has investigado. ¿En presencia de qué estamos acá y cómo sigue esta historia para ti? Que tengo la impresión, el hecho de estar acá lo corrobora. Te has involucrado con esta historia. ¿Cómo continúas? Yo creo que en el caso de la denuncia, o sea, uno siempre pide como periodista que las personas que tengan una denuncia responsable la hagan ante todos los organismos que hay que hacer. Claro. Y digamos, y fue la conversación que yo tuve con Gerhard cuando lo entrevisté, para que esto movilice algo, no solamente tengo que hacer una entrevista, Por supuesto. sino que además tenemos que llevarla a los organismos Un competentes. peso probatorio, ¿no? Claro. Y él fue y se presentó ante todos los órganos competentes y tal. Pero ahí se produce, por lo menos para mí como periodista, una cierta impotencia, porque uno ve que las denuncias se aceptan, se acogen, se hacen los trámites, se firman los papeles, pero no se avanza. Yo no dudo de la voluntad del magistrado de hacer estas investigaciones, pero no veo una voluntad del Estado de Chile de encontrar a los detenidos desaparecidos. Muchas veces se ha entregado información de que fueron lanzados al mar una buena cantidad de ellos, que otra información no existe, pero cuando existe información es donde debiera movilizarse todo el Estado. O sea, uno ve cómo se movilizan los recursos del Estado para cosas también importantes, pero que es posible. O sea, cuando se fueron a buscar a los 33 mineros, se movilizó todo el aparato del Estado y si había que traer expertos extranjeros, se trajeron los expertos extranjeros, no se fijó en gastos el Estado para recuperar esas vidas. Es también igualmente importante para esas familias que hoy día están falleciendo sin haber encontrado el cuerpo, sin tener paz en toda su vida. Y aquí hay, en este caso y otros que yo conozco también, antecedentes concretos, de lugares concretos, evidencias concretas, personas que dan su testimonio responsable y el Estado no se moviliza, no se conmueve. Y eso es frustrante. Alejandra, Gerhard, lamentablemente se nos fue el tiempo, les quiero dar las gracias. Tu valentía, Gerhard, también la agradecemos, sin duda. Gracias por invitar. Tu fortaleza. Alejandra, gracias una vez más por esta conversa y quedamos atentos, por cierto, a lo que venga. Acá hay un espacio abierto si de encontrar esa verdad se trata. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti.